Muchísimas gracias, José Luis, por esa introducción. Quiero volverlos a dar la bienvenida a este Congreso Internacional de Instaladores WABIN 2021. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, que se estén cuidando, que estén tomando todas las precauciones debidas al momento de hacer nuestro trabajo en obra. Eso siempre es muy importante, por favor tómenlo siempre en cuenta. Y asimismo, siempre es bueno que en estos momentos en los cuales el trabajo incluso se vuelve un poco intermitente, precisamente por las restricciones que podemos tener en cada uno de nuestros países, utilicemos nuestro tiempo de una manera útil, en este caso capacitándonos, siendo un poquito más técnicos con respecto a nuestro trabajo. Y tomando en cuenta estas recomendaciones, porque obviamente sabemos la calidad de trabajo que seguramente ustedes hacen, cada uno de ustedes en sus proyectos o en todos los tipos de obras en los cuales se encuentren realizando instalaciones hidráulicas. Por lo tanto, en este caso, siempre es bueno tomar unas recomendaciones adicionales porque siempre podemos mejorar, ¿no? Entonces, en este caso, quiero comenzar con la primera parte de mi presentación sobre sistemas roscables. Aquí tenemos una consulta o un mito, digámoslo así, ¿no? El mito es, a mayor cantidad de uso de teflón, mayor sello en la unión. En este momento vamos a realizar una encuesta porque queremos tener su retroalimentación o su opinión sobre este tema. En este caso, si están a modo de pantalla completa, por favor salgan de este modo y de esa manera ustedes en la parte inferior van a ver un botón que dice encuesta y ahí van a poder hacer clic en las dos opciones que tenemos, si es verdadero o falso. No tengan ningún tipo de temor en responder, respondan sin ningún tipo de inconvenientes o de problema y de esa manera nosotros vamos a poder conocer un poquito más de cuál es su opinión respecto a este tema, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos saber con cada una de estas encuestas. Esta es la primera, de la segunda vamos a ver en la segunda parte de la presentación. Ahí vamos a conocer cuál es la siguiente encuesta. Entonces, repito la pregunta. A mayor cantidad de uso de teflón, mayor sello en la unión. Entonces, ¿cuál es para nosotros la respuesta correcta y la cual vamos a recomendar muy siempre como fabricantes, en este caso de tuberías? Es que es falso. Falso específicamente el uso de exceso de teflón. Vamos a ver las razones por las cuales nosotros fundamentamos esta respuesta a continuación con nuestra presentación. Primero vemos un poquito de las características del teflón. La norma de referencia es la STMD 6585-17, que es la especificación estándar para películas o cintas extruidas de politetrafluoroetileno, PTFE, no sintetizado. Es resistente a la humedad y altas temperaturas, no aporta sustancias químicas al agua, eso es algo que ya a estas alturas ya conocemos de sobremanera, porque precisamente todas nuestras instalaciones, ya básicamente todas las instalaciones que se hacen actualmente son en materiales plásticos. Es un material que cuando envejece no suele deteriorarse, romperse o endurecer y sirve para proteger las roscas que se mantengan en buen estado y lubrica las uniones roscables para mejorar los ensambles en circuitos de fluidos presurizados. Son precisamente estas dos características las cuales nos indican cómo debemos utilizar el teflón o mejor dicho, por qué debemos utilizar el teflón. Precisamente para la protección de las roscas, sobre todo en materiales plásticos y también para lubricar uniones. Y también vamos a ver más en la siguiente diapositiva por qué se debe también utilizar en metal, precisamente para evitar que se genere oxidación galvánica. Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros utilizamos el teflón, el cual debe ser aplicado contrario a la rosca, es decir, hacia el lado derecho. Las dimensiones del teflón van a estar determinadas precisamente por el uso, es decir, vamos a saber su espesor, si es correcto, o el ancho en el cual debemos utilizarlo. Se debe evitar que la cinta se superponga, es decir, que debemos utilizarlo tan solo en 4 o 5 vueltas, no es necesario realizar mayor cantidad de uso del producto, y su aplicación facilita el desmontaje de uniones roscables. Precisamente, ¿por qué? Porque sirve como lubricante. Entonces nosotros podemos desmontar cualquier tipo de ensamble, por ejemplo, si nosotros estamos, en este caso, trabajando en instalaciones hidráulicas, todo lo que son llaves o válvulas, podemos desenroscarlas sin problemas, o tubos de abastos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la forma como la cual nosotros hacemos un ensamble utilizando teflón. En Argentina, por ejemplo, se utilizan fibras de cáñamo para emparejar ciertas deficiencias con respecto al tallado de las tarrajas.
entonces en este caso los hilos que tallan estas tarrajas. Entonces acá también en Ecuador se utiliza mucho, en este caso, los hilos de teflón, haces deshilachas el teflón y lo utilizas sobre todo en diámetros mayores a 1 pulgada, porque precisamente no te talla completamente el hilo, es decir, la punta del hilo no lo suele tallar de manera correcta, entonces tú tienes que completar ese espacio vacío y lo haces con, este caso, como en Argentina, con cáñamo o en este caso con hilachas de teflón. Pero si utilizas cáñamo debes tomar en cuenta que este es un producto que absorbe agua, entonces por lo tanto se va a hinchar, y se va a hinchar, en este caso, todo ese hinchamiento se lo va a transmitir al accesorio, entonces va a generar esfuerzos adicionales a toda la presión que se genera en el sistema. Entonces eso puede causar problemas a futuro. En puntos terminales también se lo utiliza como lubricante sólido, esto es para otros países también, y en otros países se suele indicar que solamente se use teflón o solamente sellador, o en este caso también se pueden utilizar los dos al mismo tiempo, y vamos a ver un poco de ese tipo de aplicaciones. Tomando en cuenta estos antecedentes, no es necesario utilizar el teflón en exceso para mejorar la estanqueidad en uniones. Precisamente por eso, por lo que acabamos de mencionar, las razones por las cuales se utiliza en verdad este tipo de productos. Entonces nosotros hicimos una prueba en nuestro taller de instalaciones. Nosotros tenemos dentro de Plastigama, tenemos un taller en el cual hicimos pruebas, por ejemplo, con este teflón que tiene un espesor de 0.075 milímetros. Vemos que en espesor de pared de una tubería de media pulgada es de 3.79 milímetros. Con 5 vueltas de teflón ya aumentamos el espesor en un 3%. Y con 15 vueltas, tomando en cuenta de que esa sea la cantidad de vueltas que se utiliza, yo he estado en obras donde se hacen 18 a 20 vueltas, se puede llegar a aumentar un espesor en un 16.5%, lo cual va a ser un inconveniente en sistemas presurizados y sobre todo en sistemas de agua caliente. Ya vamos a ver las razones por qué. Tomemos en cuenta que en horas que no son pico, es muy probable que exista un aumento de presiones en todos los sistemas de nuestras viviendas precisamente porque no se está usando la red. Sobre todo en lugares donde hay altura, por ejemplo en la sierra, acá en Ecuador, tenemos una mayor cantidad de presión precisamente, ¿por qué? Porque hay mayores pendientes, entonces vamos a tener excesos de presiones y si utilizamos, en este caso, teflón en exceso, se los vamos a transmitir a los accesorios todas estas sobrepresiones. Y también está la dilatación térmica, es decir, todo este hinchamiento que se va a generar precisamente por el aumento de temperatura. Recordemos que las moléculas de cada uno de estos materiales necesitan mayor espacio para moverse cuando están precisamente en presencia de un aumento de temperatura. Entonces, por eso se tiende a hinchar y a contraer cuando ya no tenemos temperaturas más bajas. Entonces, es por eso que dilatación y contracción pueden generar daños en los accesorios. Y si tenemos exceso de teflón, va a ser un problema mucho más grande, sobre todo a largo plazo. Ahora vamos a ver una instalación en agua fría. Nosotros la conocemos como tipo sándwich. Ahí vamos a ver cómo el instalador procede a hacer la rosca o a tallar la rosca con la tarraja, saca los excesos, las rebabas, y también asimismo vamos a poder observar hasta qué punto debe tallar los hilos con la herramienta. Vemos que hasta ahí llegó el punto terminal del dado y hasta ahí debemos generar hilos, no más. Ahora vemos en este caso el espigo, le estamos aplicando un sellador o sellarrosca, una capa. Luego vamos a proceder a colocar el teflón, obviamente como fue indicado, no en excesos, cubriendo toda la rosca para protegerla. Tan solo se necesitan 4 vueltas, en este caso estamos hablando de una tubería de media pulgada, y listo, vamos a proceder a colocar finalmente otra capa más de sellador para luego proceder a hacer el ensamble final con respecto al accesorio. Vemos la aplicación del sellador y listo. Luego vamos a hacer una instalación, en este caso para el caso de agua caliente. Vamos a ver cómo se procede a hacer la instalación. Esta es una recomendación que nosotros hacemos, en este caso para sistemas de agua caliente. Vemos asimismo, seguimos el mismo proceso, el tallado de las roscas hasta el punto final del dado. Luego procedemos a sacar, en este caso, la herramienta. Procedemos a colocar una capa uniforme en todo el espigo o toda la rosca del producto, de la tubería.
También colocamos un poco de sellador al comienzo del accesorio, precisamente para que no se arrastre hacia el punto final del accesorio todo el producto. Y luego procedemos a hacer el ensamble o la unión de manera manual. Listo, procedemos a hacer el remate final para poder hacer un trabajo bien hecho y terminado totalmente. Recomendaciones sobre el uso y aplicación del teflón. Como le hemos dicho, colocar de 4 o 5 vueltas el producto, no es necesario colocar más de eso. Aplicarlo en sentido contrario a la rosca, es decir, hacia la derecha, y evitar el uso excesivo de este producto para evitar daños precisamente por sobrepresiones o dilatación térmica a largo plazo, ¿no? Listo, esa fue la primera parte de nuestra presentación. Luego tenemos la siguiente consulta. A mayor torque en uniones roscables genera un ensamble más hermético. Queremos saber, en este caso, su opinión, si esto es verdadero o falso por ustedes. Como ya les había comentado, salgan del modo pantalla completa, vayan a la parte inferior a ver el botón de encuesta y respondan si es verdadero o falso sin ningún tipo de compromisos. No pasa nada, no tengan ningún tipo de temor, no se va a exponer ningún nombre con respecto a los resultados finales, pero en este caso queremos saber su opinión con respecto a este tipo de instalaciones. Entonces, bueno, ya creemos que hemos podido hacerlo y vamos a ver que nosotros indicamos que es falso. Es falso que necesitamos generar un mayor torque para poder hacer un ensamble más hermético. Vamos a fundamentar o a indicar cuáles son las razones por las cuales nosotros indicamos que esto es así. Primero, viendo las características de las uniones roscables. Primero debemos conocer el tipo de rosca dependiendo de dónde nos encontremos o estemos trabajando. Por ejemplo, aquí estamos todos los países en los cuales en estos casos estamos haciendo las presentaciones y vemos que casi todos utilizamos roscas tipo NPT, y vamos a ver qué significa eso, y solamente en Argentina utilizan el tipo de rosca BSP. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? En este caso es básicamente el estándar sobre el cual se fabrican o se tallan cada uno de estas roscas. Vemos que en el caso de la rosca BSP son las siglas de British Standard Pipe, es decir, que el estándar es británico, la norma es británica, son en este caso roscas machos cilíndricas que se talla con la herramienta, y en ese caso asimismo también lo es la rosca hembra, que en este caso se va a generar la unión. Entonces, solamente se generan entre 6 o 7 hilos, nada más. En el caso, o a diferencia de la rosca NPT, que en este caso es una rosca tipo cónica, se generan de 8 a 9 hilos o filetes, y sus siglas son determinadas por el National Pipe Thread, que es una norma o un estándar norteamericano que indica cómo se debe hacer o tallar este tipo de hilos o roscas. Ahora, como les había comentado, en el caso de las roscas NPT se generan 9 hilos, en el caso de las BCP 7 hilos, y de esta manera nosotros vamos a poder controlar la cantidad de vueltas que se van a generar con respecto a la instalación o de estos ensambles en estas uniones. Con tan solo 8 vueltas en las roscas NPT yo hago un ensamble totalmente hermético, y en el caso de las roscas BCP con tan solo 6 vueltas yo ya puedo generar un ensamble total o finalizado. Se deben realizar solamente la cantidad de hilos que se generan con el uso de la herramienta. Esto es muy importante y debemos tomar muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos excedemos, seguramente cuando vayamos a hacer el ensamble nos vamos a guiar precisamente por la cantidad de hilos que se encuentran fuera del accesorio. Entonces, si nosotros hacemos 2 o 3 hilos o filetes en exceso, vamos a querer seguir ejerciendo torque, y de esa manera vamos a llegar hasta el punto final y vamos a ver las consecuencias de poder hacer este tipo de trabajos de esa manera. Tomando en cuenta estos antecedentes, no es necesario realizar un exceso de ajuste o torque para mejorar la hermeticidad en la unión. Ahora vemos hasta qué punto, como ya les había indicado en la primera parte de la presentación, hasta qué punto debo llegar con respecto al tallado de los hilos o filetes. En este caso vemos, ese es el punto terminal en la foto superior derecha. Hacia ese punto debemos nosotros terminar de hacer el ensamble, y luego vemos el acabado final de los 9 hilos, en este caso tomando en cuenta también que los 9 se cuenta al último hilo y al primer hilo con el cual se genera el comienzo de la rosca. Y de esa manera vemos también que es un poquito cónica, es precisamente por la forma como se le instala o se talla. Vemos que el exceso de torque, en el caso de un ensamble correcto, vamos a poder ver que tienes toda la forma del diámetro interno sin ningún tipo de problemas,
pero si generamos exceso de torque precisamente porque vemos que hay hilos de más, entonces vamos a hacer una reducción del diámetro interno. ¿Qué tanto puede llegarse a reducir? Se puede llegar a reducir hasta un 23% del diámetro sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la fórmula de la presión, donde te indica que esta es una fuerza que se genera sobre un área determinada, en este caso la presión del agua, la presión que ejerce, o mejor dicho, la fuerza que se ejerce a las paredes de todo el diámetro interno de la tubería, si vemos que reducimos en este caso el área, que es el divisor, vamos a tener una mayor cantidad de presión. Y si nosotros tomamos en cuenta que los diseñadores toman como una información el diámetro interno de la tubería para poder indicar cuál es el diámetro que se va a generar en el diseño, entonces podemos generar un problema o algún tipo de inconveniente con respecto a este exceso de torque. Ahora vamos a ver un ajuste manual con una tubería de media pulgada. Vemos que este es un tipo sándwich. Hacemos el ajuste manual en este caso, sin ningún tipo de problema. La cantidad de vueltas necesarias. Y luego vamos a proceder a hacer el remate, en este caso, del sellador en exceso. Es por eso que le colocamos un poquito de sellador al comienzo del accesorio, es precisamente porque se genera ese arrastre al momento de hacer el ensamble. Entonces, para evitar de que al comienzo no se quede sin sellador, colocamos ese poquito de sellador al comienzo del accesorio. Entonces nosotros hicimos un circuito de este tipo de productos solamente con ensambles manuales. Hicimos una prueba de presión a un MPa o 145 psi durante 3 horas y no tuvimos una reducción de las presiones en ningún momento. Tomando en cuenta estas recomendaciones, ¿qué debemos hacer nosotros para evitar este tipo de inconvenientes de exceso de rosca? Primero, revisar nuestra herramienta de trabajo, es decir, que la tarraja genere la rosca de manera correcta, la cantidad de hilos necesarios para evitar el exceso de vueltas. No debemos mezclar tipos de rosca, es decir, una rosca generada con tarraja y que sea NPT con un accesorio BCP no van a ser compatibles. Es muy probable que me generen después problemas de goteos, precisamente cuando ya generemos presión en el sistema. Se pueden realizar ajustes de rosca manual o también se puede utilizar la llave de tubo en este caso, precisamente hasta llegar al tope de los hilos. Por ende, debemos tratar de revisar que no se hagan excesos de hilos, en este caso con esta herramienta, y podemos hacer una comprobación en seco de la rosca del tubo. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, no tiene que ser todos los días, tampoco tiene que ser una vez a la semana, puede ser una vez al mes, una vez cada 2 meses. Nosotros vemos si es que en seco logramos meter el espigo del tubo, de la rosca, en el accesorio, en su rosca hembra. De esa manera, si entra 1/3 de la tubería sin oponer ningún tipo de resistencia, quiere decir que se ha tallado de manera correcta los hilos, en este caso, para la tubería. Y si también quiere decir que ingresa todo el tubo sin ningún tipo de problema hasta el final, también quiere decir que ya a lo mejor tenemos un desgaste en nuestra herramienta, por ende debemos tomar en cuenta que debemos hacer a lo mejor algún tipo de cambio en el dado. Eso es todo lo que les tenía propuesto para el día de hoy. Debemos tomar en cuenta que debemos siempre estar concentrados en este tipo de trabajo. Yo sé que esto ustedes lo conocen, ustedes lo saben y seguramente lo están haciendo en este momento y me estén pensando, pero esto ya yo lo sabía. Pero no, nosotros también debemos recordar que están viendo también esta presentación nuevos instaladores, por ende ellos deben conocer esta información para evitar este tipo de problemas. Tenemos en cuenta que nuestra cuadrilla de trabajo también se genera de instaladores que ya tienen mucha experiencia, como también personas que recién están comenzando y deben conocer todo este tipo de casos. ¿Por qué? Porque podemos generar goteras, en este caso no a lo mejor en un trabajo nuevo, en el cual nosotros hacemos una prueba de presión y podemos hacer correcciones, pero si hacemos una reparación en una vivienda, todo este tipo de goteras que se pueden generar, que pueden llegar a ser hasta 80 litros en un día, este tipo de desperdicio de agua que lo va a pagar, en este caso en la factura, el consumidor final. Por ende, nosotros debemos cuidar nuestro trabajo para evitar este tipo de desperdicio de líquido vital en este caso, ¿no? Esto es lo que les tenía presentado para el día de hoy en esta segunda presentación. Y en este caso le voy a dar el paso a José Luis para que me indique si tenemos algún tipo de consulta luego de observar la presentación. Muchas gracias.
Gracias, Eduardo, por supuesto. Claro que sí, te tomo la palabra también, porque sí tenemos preguntas. Evidentemente sí hay preguntas que han estado haciendo a lo largo de toda tu presentación. Eduardo, ya estamos aquí en este espacio más pequeño también. Gracias por este importante compartir, ¿no? de información para todas las personas que están conectadas. Te cuento que van creciendo, son un montón quienes están en línea participando en el chat también. Eduardo, ¿cómo estamos ya? ¿Listos para resolver las preguntas que nos han dejado? Aquí estamos listos, José Luis. Dispara cuando gustes. Voy con todo y te tomo la palabra también, con eso. Vamos con todo entonces. La pregunta, han hecho varias, pero las hemos tratado de resumir en algunas. La primera es, Eduardo, ¿puedo utilizar teflón en instalaciones de agua caliente? Respuesta. Así es, esa es una muy buena pregunta, José Luis. También la pudimos observar durante el chat. Y la realidad indica que va a depender también mucho de la fiscalización en ciertos proyectos. Lo recomendable sería que no es necesario en caso de que yo tenga un sellador. El sellador puede realizar el trabajo sin ningún tipo de inconveniente en el caso de instalaciones de agua caliente. Pero si en este caso el fiscalizador lo solicita y debo utilizar también teflón, lo puedo utilizar sin problema, pero debo controlar con mayor razón el número de vueltas precisamente por la dilatación térmica que vamos a tener en circuitos de agua caliente. Entonces es muy necesario en este caso hacer ese control para evitar problemas debido a esfuerzos que se van a generar precisamente por la presión debido al aumento de la temperatura tanto en tubería como en accesorios. Es necesario tomar en cuenta eso para no tener inconvenientes a largo plazo. Entonces mi recomendación sería que si contamos con un sellador, no sería necesario en este caso utilizar el teflón, pero en caso de que me lo solicite la fiscalización de algún proyecto, entonces lo puedo utilizar, pero controlando siempre la cantidad de vueltas para evitar problemas a futuro. Respuesta dada, respuesta clarísima. Ya la resolvimos ahora esta primera pregunta que hemos seleccionado en el chat para ustedes. Pero ahora, nuestros gasfiteros, plomeros, fontaneros, sanitaristas, Eduardo, siempre a nosotros también nos llevan a dar un paso adelante, ¿no? Y ahora no solo han hecho preguntas, sino que también, Eduardo, te cuento, nos han puesto, ¿sabes qué? Situaciones y luego han lanzado la pregunta. Entonces, vamos con la siguiente. Como tú me dijiste, dispara, vamos. Dice: en reparaciones no se puede utilizar muchas veces el ajuste manual en tuberías roscables. ¿Cómo podría controlar en esos casos el exceso de torque? Vamos. Excelente pregunta, José Luis. Bueno, ahí debemos tomar muy en cuenta, en este caso, el uso de nuestra herramienta, la tarraja, en este caso. Debemos tallar solamente la cantidad de hilos que me da el dado al momento de hacer el tallado de las mismas. Entonces, debemos controlar eso. Si estamos trabajando, ya se comentó, en roscas NPT, que no sean más de entre 8 y 9 vueltas, tomando en cuenta que la 9ª vuelta es la del comienzo y la del final. Entonces, esa es la última vuelta, y lo mismo en el caso de roscas BSP, que son 6 a 7 vueltas, a 6 a 7 hilos que se tallan con las tarrajas. Entonces, con eso yo voy a controlar el número de hilos que se va a tallar con nuestra herramienta. Entonces, de esa manera, al momento de hacer la reparación, yo puedo visualmente observar básicamente que todos los hilos del espigo del tubo ingresen en el accesorio sin ningún problema de exceso de torque. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta esta recomendación y nos distraemos en obra, recuerden que esto puede ocurrir por una distracción en un proyecto. Entonces, si nos distraemos al momento de hacer el tallado de los hilos y generamos 1 o 2 vueltas adicionales, al momento de observar que estamos haciendo la inserción del espigo en el accesorio, precisamente nos vamos a confundir y vamos a querer seguir dando torque hasta poder terminar y concluir todos los hilos. Entonces, la mejor forma de hacerlo en este caso es controlando el uso de la herramienta, en este caso de la tarraja, al momento de tallar los hilos de nuestro espigo, en este caso nuestra tubería, para hacer el ensamble con el accesorio. Perfecto, muy bien, Eduardo. Moraleja entonces de esta pregunta: 0 distracciones en construcción en obra. 0 distracciones, mucha atención. Ahí está. Afirmativo, sí. Afirmativo, correcto, muy bien. Estoy seguro que la gente que está conectada, que son un montón, están apuntando hasta los tips, ¿no? Hasta los tips pequeñitos que lanzan ustedes, además de las presentaciones con sus respuestas. Todo sirve, todo suma. Tengo una pregunta más, Eduardo. A ver, apareció y dice así:
¿cómo se deberían realizar las pruebas de presión en una vivienda? Esa también es una muy buena pregunta. En este caso va a depender mucho de la solicitud de la fiscalización. También va a depender mucho de la presión del agua, en este caso de la red matriz al cual se empata la acometida domiciliaria. Usualmente nosotros podemos decir que acá en Ecuador se va a realizar en este caso el tipo de pruebas de presión por medio de una bomba manual, o en este caso de una bomba que ya sea mecánica, hidráulica, en este caso para ejercer la presión en todo el sistema. ¿Cómo lo vamos a realizar? Primero debemos hacer el taponamiento de todos los puntos de salida de agua, en este caso, para de esa manera evitar problemas de fugas. Segundo, debemos dejar expuestas todas las uniones en estos puntos precisamente para poder hacer reparaciones en caso de que tengamos una pérdida de presión y podamos observar directamente dónde está el inconveniente. También debemos hacer los anclajes respectivos porque recordemos que al momento de generar la presión se va a tender a mover un poco el sistema. Entonces debemos tenerlo anclado para evitar daños por movimientos y golpes. Entonces, de esa manera nosotros procedemos a hacer la presión que no debe sobrepasar en este caso la presión nominal. Nosotros acá en Ecuador se pueden trabajar con 100 PSI en este caso para por el momento de hacer la prueba de presión. Durante 1 o 2 horas también va a depender mucho de la fiscalización, esperando que la presión no disminuya en más o menos 1%. Y de ahí luego, si es que en el caso de que llegamos a tener bajas de presión mayores al 5%, entonces debemos revisar todos los puntos de la vivienda en este caso, para saber que no tengamos problemas de presión al momento de hacer las pruebas, ¿no? Esa sería la forma la cual podríamos nosotros recomendar, pero va a depender mucho también de la solicitud en obra. Entonces, dependiendo de eso y tomando en cuenta las presiones nominales a las cuales resisten todos nuestros tubos, tanto, nuestras tuberías como nuestros accesorios, debemos hacer las pruebas a la presión solicitada. Perfecto, muy bien, han quedado ya resueltas entonces las dudas o preguntas que tenían en torno al tema que nos has presentado, Eduardo. Gracias por habernos acompañado en este espacio del primer Congreso Internacional de Instaladores Wavin 2021. ¿Algo más que quieras agregar, Eduardo? De pronto, algo para quienes nos están viendo en este momento. No, muchas gracias a ti, José Luis, por la presentación y por la ayuda con las consultas. Básicamente es recomendarles que precisamente que nuestro trabajo tiene que ser bajo una concentración, ¿no? Debemos estar siempre concentrados en todos los proyectos en los cuales solicitemos porque está de paso nuestra imagen como instaladores. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Para que de esa manera no tengamos inconvenientes y básicamente tengamos mucho más trabajo, que es lo que estamos requiriendo o solicitando justo en estos momentos difíciles, ¿no? Entonces debemos tomar muy en cuenta eso, de ahí esperando que se cuiden. Más adelante también estaré dando otra capacitación, así que nos vemos más tardecito.